Vamos a leer en Romanos capítulo 13, versículo 7. Dice la palabra del Señor así: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Esta es la segunda parte del tema combatiendo las deudas. Yo creo que todos tenemos deuda, de una o de otra manera. De que solamente la deuda es cuando usted debe dinero. También cuando usted no saluda, eso, ya usted tiene una deuda. Hay diferentes clases de deuda, el cual nosotros como cristianos debemos de pagar. Dígame. Gloria al Señor. Ahora, usted se preguntará qué es una deuda. Es una obligación que una persona tiene de pagar o reintegrar el dinero que debe. Esa es una deuda. Cuando usted debe un dinero y usted tiene que reintegrar o devolver o pagar ese dinero. La promesa se convierte en deuda. Las promesas a Dios se deben de cumplir. Dígale al que está a su lado: hermano, las promesas a Dios se deben de cumplir. Dígale sin pena, sin miedo. Las promesas a Dios se deben de cumplir. Mis queridos hermanos, no podemos deberle a Dios. Hay que pagarle a Dios y hay que darle a Dios lo que es de Dios o le pertenece a Dios. Como dijo Jesús: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y a su nombre. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Mejor es que no prometa y no que prometa y no cumpla. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Note la última parte. Esto es algo delicado. Las cosas en Dios son serias. Las cosas en Dios no es un juego. Yo quiero decirle en esta mañana la diferencia que hay entre un pacto y una promesa. Y es que el pacto lo hace Dios con los hombres y no el hombre con Dios. Usted dirá: ¿y por qué? Porque nadie le puede poner condiciones a Dios. Usted no puede hacer un pacto con Dios porque usted no puede ponerle condiciones a Dios. Pero Dios sí puede hacer un pacto con el hombre, porque Dios sí puede ponernos condiciones a nosotros. Nosotros podemos hacer promesas, pero no hacer pacto. Usted puede hacer un voto a Dios, que es lo mismo que una promesa, pero no puede hacer un pacto porque usted no puede ponerle condiciones a Dios. El pactante, en este caso que Dios, Él pone su regla, cómo nosotros
debemos de vivir para Él y no nosotros a Él. Entonces, dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, mejor es que prometa y no que prometa y no cumpla. Antes usted de hacer una promesa, lo primero que usted debe de hacer es analizar si usted puede cumplir con esa promesa. No puede hacer promesas a la ligera. Y eso es lo que nosotros hemos notado en ciertos líderes que hacen que el pueblo haga promesas a la ligera. Y cuando nosotros como líderes hacemos que un pueblo haga promesas a la ligera, lo estamos induciendo a quedar mal con Dios, lo estamos induciendo a pecar contra Dios, porque todo no puede cumplir una promesa. Por eso es que nosotros tenemos que primero analizar si nosotros podemos cumplirle a Dios para luego hacer esa promesa a Dios. Es importante, porque la Biblia dice, mejor es que tú no prometas y no que prometas y no cumplas. Dios se agrada más de que usted no prometa y no que prometa y no cumpla. Usted debe de tener eso pendiente, debe de tener cuidado en estas cosas, porque el prometerle a Dios es algo delicado. Y aquí me voy a abrir un poquito para comentarle algo. Yo recuerdo cuando no era cristiano, porque Dios aún en su misericordia a veces escucha a los que no son cristianos, a los que no viven conforme a la palabra de Dios. Tuve un accidente de un pueblo a una ciudad y el bus se salió de la carretera, y en medio del accidente yo sentía que me estaba muriendo. Yo sentía que era el último día de mi vida, y en medio de ese accidente yo hice una promesa a Dios, que si Él me salvaba, yo le iba a seguir. Pasando el tiempo, después que salir de ese accidente, yo me olvidé de la promesa que le hice a Dios. Pero Dios no se había olvidado de la promesa que yo le había hecho a Él. Porque a ti se te puede olvidar de la promesa que tú un día le hiciste a Dios, pero a Dios nunca se le va a olvidar. Y tarde o temprano tendrás que pagarle a Dios o soportar las consecuencias. Porque cuando tú no le cumples a Dios, eso se convierte en un pecado. Cuando yo no le cumplo a Dios, eso se convierte en un pecado. Y eso va a repercutir a veces en nuestra finanza, a veces en nuestra familia, a veces en nuestra salud. Y eso es lo que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. Pasando el tiempo, donde yo creía que todo se había olvidado, que ya Dios no se acordaba de esa promesa. Recuerdo que viendo por un lugar, alguien se me acercó sin tener problema con esa persona, ni tener discusiones, sin mediar palabra, y me dio una puñalada en mi costado. Y yo me estaba muriendo. Y en ese momento de agonía, yo clamé a Dios y volví y le hice de nuevo una promesa. Que si Él me daba la vida, yo le iba a seguir. Cuando sané de esa puñalada, me acordé de una promesa que yo le había hecho a Dios antes. Y yo le dije, esta vez no le puedo fallar a Dios.
Le fallé la primera vez, pero esta vez no le puedo fallar, porque Dios me ha dado otra oportunidad. Y yo sabía que esa situación que me había pasado a mí era por causa de que yo le había hecho anteriormente una promesa a Dios. Y que si yo le fallaba en esta, yo podía perder hasta la vida, porque con Dios no se juega. Si usted alguna vez le ha prometido a Dios seguirle, sígale. No espere que Dios tome represalias contra usted porque dale mal, sino que cúmplale a Dios. Pero si usted ve que usted no le puede cumplir a Dios, por eso usted tiene que hacer una evaluación si usted le puede cumplir a Dios o no le puede cumplir a Dios. Porque dependiendo de su evaluación, usted va a poder saber si usted le puede cumplir a Dios o no le puede cumplir a Dios. Le pongo un ejemplo bastante común y es sobre promesas que a veces hacemos cuando nosotros no tenemos un empleo y le decimos a Dios: Señor, si tú me das ese empleo, yo te voy a ofrendar cada vez que me den el sueldo. Pero luego, después que usted tiene el empleo y usted no lo hace, usted y yo hemos pecado contra Dios. Le hemos fallado a Dios porque no le hemos cumplido a nuestro Dios. Hay muchas distintas clases de promesas. Hay muchas distintas clases de votos que usted puede hacer a Dios. Se hace voto a veces cuando uno está enfermo. Se hacen promesas a veces cuando uno está desempleado. Pero estas promesas se deben de hacer voluntariamente. Nadie puede inducirlo a hacer una promesa si usted no la hace voluntariamente. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que a veces nos inducen a hacer promesas sin saber si nosotros la podemos cumplir. Y esto lo que hacemos es pecar contra Dios, fallarle a Dios. Y vuelvo y digo, hermano, usted juegue con cualquiera, pero no juegue con Dios. Con Dios no se juega, con Dios las cosas son serias. Debemos de tomar esto en seriedad. Entonces mejor es que usted no prometa y no que prometa y no cumpla. Si usted en su imaginación quiere hacerle un regalo a Dios, pensando que si usted vende X o Y producto, usted le va a dar a Dios, le promete a Dios hacerle un regalo, usted primero diga: Señor, no te voy a prometer nada, pero lo que yo te pido es, permita que yo venda ese producto. No te voy a prometer nada, lo decidiré el día que vende ese producto. Se agrada más Dios de eso, de que usted le prometa a Dios y no cumpla con la promesa que usted le ha hecho a Dios. Déselo fuerte porque aleluya. Y a su nombre. Dice el versículo 6: no dejes que tu boca te haga pecar. Oiga, no seamos ligeros con las palabras. Antes de abrir nuestra boca, primero debemos de pensar. Si usted va a algún lugar y comienza a inducirlo a hacer pacto, eso es algo equívoco. Porque ya yo le expliqué lo que es un pacto. Usted no se deje inducir a hacer promesas. Las promesas son voluntarias, deben de salir de su corazón, se deben de analizar primero para ver si la podemos cumplir. Y a su nombre. No deje que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. No, hermano, fue ignorancia mía.
no conocía la palabra de Dios. Porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz. Oiga, cuando Dios se enoja hay que respetarlo. Cuando Dios se enoja hay que bajar la cabeza. Cuando Dios se enoja hay que humillarse. Y que destruya la obra de tus manos. Mire las consecuencias que hay cuando nosotros hacemos promesa a Dios y no la cumplimos. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios, que hay consecuencias cuando hacemos promesa a Dios y no se la cumplimos. Así que por encima de todo debemos de cumplirle si le hemos hecho alguna promesa a Dios, porque si no le hemos cumplido estamos en deuda con Dios. Y usted le puede y yo le podemos quedar mal al hombre, pero a Dios no le podemos quedar mal, porque con Dios no se juega y esto trae consecuencias. Así que usted comience a meditar cuántas promesas usted le ha hecho a Dios y no le ha cumplido. Así que en esta mañana comencemos a meditar cuántas promesas hemos hecho a Dios y no le hemos cumplido. Porque si tú no le has cumplido, acércate a Dios y pídele perdón. Pídele perdón porque no le cumpliste. Pidámosle perdón porque no le hemos cumplido a Dios. Y la próxima vez, cuando tú vayas a hacer una promesa delante de Dios, piénsalo primero. Piénsalo primero. No hables a la ligera, porque podemos fallarle a Dios. Déselo fuerte porque es libre. Aleluya. Dos, el siervo malvado que no perdonó la deuda. Mateo capítulo 18, versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Si tú no has perdonado a tu hermano, y cuando hablo de hermano también me estoy refiriendo a la mujer, tienes una deuda con tu hermano y esa deuda es perdonarle. Por eso es que debemos de tener cuidado y debemos de meditar con quién tenemos nosotros deuda o qué clase de deuda tenemos nosotros con Dios o con los hombres, porque hay muchas diferencias de deuda. Oiga bien, dice la palabra de Dios que el Señor o un rey quiso hacer cuenta con su siervo y llamando a su siervo encontró que le debía 10,000 talentos y como no tenía cómo pagarle, ordenó venderle a él y a su familia. Y postrándose ante su señor le rogó y le dijo: ten misericordia de mí y yo te lo pagaré todo. Y el Señor, movido a misericordia, le perdonó los 10,000 talentos. Pero cuando salió de la presencia de su señor, encontró un consiervo suyo que le debía 100 talentos. Hay una diferencia entre 10,000 talentos y entre 100 talentos. Está bastante lejos comparado con lo que él le debía a su señor. Y le rogaba y le decía: págame lo que me debe.
págame lo que me debe. Y este consiervo suyo le dijo, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso perdonarle, sino que lo metió preso para que pagase la deuda. Su siervo, oyendo esto, fueron y le refirieron lo que este hombre había hecho con su consiervo. Y el Señor lo mandó a llamar. Entonces fue cuando él le dijo, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Hay personas, hermanos, que le gusta que le perdonen, pero no le gusta perdonar. Hay gente que le gusta que le perdonen las ofensas, pero a ellos no les gusta perdonar. Porque a veces no perdonamos porque nos creemos perfectos. A veces no perdonamos porque creemos que nosotros no hemos ofendido a nadie. Hermano, todo el que tiene boca ofende. Todo el que tiene lengua ofende. Porque somos seres humanos imperfectos. Así que nadie puede decir yo no perdono la deuda de mi hermano. Porque quizás cuántas veces nosotros no hemos ofendido también a otra persona. Entonces nos gusta que nos gusta que nos perdonen. Nos gusta que se acerquen a nosotros y nos digan, perdóname porque he pecado contra ti, te he ofendido. Pero no nos gusta acercarnos a la persona y decirle, perdóname porque yo he pecado contra ti. Cuando nosotros somos una persona nacida de nuevo, cuando somos una persona cristiana, tenemos que tener el valor suficiente para acercarnos a una persona y pedirle perdón. Ese debe ser una naturaleza que debe de haber en nuestra vida, pedir perdón. El cristiano que no perdona, nuestro Padre que está en los cielos tampoco le perdonará las ofensas que le hagan a él. Denle un aplauso a nuestro Dios en este momento. Aleluya. Paga lo que debe. Dile que está a su lado, paga lo que debe. Paga lo que debe. Porque estás en deuda. Así que comienza a meditar. Comienza a meditar. ¿Qué deuda tienes tú con tu hermano? ¿Qué deuda tengo yo con mis hermanos? Porque vamos a comenzar a pagar. Yo también voy a comenzar a pagar mis deudas. Yo también voy a comenzar a pedir perdón. Y de antemano, aquí delante de todos, mis queridos hermanos, si yo le he ofendido a ustedes, perdónenme. Si les debo algo, si le he quedado mal en algo, le he fallado alguna cita alguna vez, perdóname. Por lo tanto, desde este día no le debo nada a ustedes. Denle un aplauso. ¡Aleluya! Y a su nombre. Gloria al Señor. ¿No debías tú también de tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Claro que debías de tener misericordia. Claro que a veces nos gusta que nos regalen las deudas, pero a nosotros no nos gusta regalar nuestras deudas. A mí me paga porque me paga. Porque si no me paga, yo lo demando. Yo lo meto preso. Y cuando nos ofenden, nosotros condenamos. Nosotros señalamos. Nosotros murmuramos. Nosotros hablamos mal de la persona. Eso quiere decir que no hemos perdonado todavía. Porque cuando tú perdonas y tú te acuerdas, tú no sientes ninguna clase de molestia en tu corazón. Pero cuando tú no perdonas, cuando yo no perdono y me acuerdo, yo siento molestia en mi corazón. Yo siento incomodidad. Cuando yo veo a esa persona bajo la vista, se me descompone el día, se me vuelve el día tiniebla. Y eso significa que todavía en tu corazón y en mi corazón no hemos perdonado. ¿Cuál es la señal? Que cuando tú perdonas y tú ves a tu hermano, tú le sigues amando y no hay un obstáculo que te permita acercarte a él y hablar con él libremente. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Qué bueno es el Señor.
Mira lo que le pasa o lo que nos pasa, para no ofender al oyente, a las personas que no perdonamos las deudas y que a nosotros al mismo tiempo nos las han perdonado. ¿Usted sabe cuántas veces nosotros hemos ofendido al Señor? ¿Cuántas miles de veces le hemos fallado a Dios? Mas sin embargo, Dios nos ha perdonado. Porque Él dice en su palabra que si en algo hemos pecado, abogado tenemos al Padre para con el Hijo. Que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si 7 veces el justo cae, 7 veces Jehová lo levantará. Y no digo 7 veces, sino que 490 veces al día. Si tu hermano peca contra ti, perdona, le dijo Jesús. ¿No debíamos nosotros también de perdonar a nuestros hermanos cuando nosotros a diario muchas veces ofendemos a Dios? Y no solamente ofendemos a Dios, ofendemos a nuestro prójimo, a veces con nuestro modo de mirar, con nuestro modo de expresarnos, con nuestro modo de dirigirnos a Él. También debemos de tener misericordia como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Se dando cuenta? Lo que nos pasa cuando nosotros no perdonamos. Así también mi Padre Celestial, sea nuestro Dios que está en los cielos, sea Jehová de los ejércitos, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Sea que no se puede perdonar de labio, sino que hay que perdonar de corazón. Hay que perdonar en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, porque es conveniente de que tú y yo perdonemos, porque eso te hace bien a ti y me hace bien a mí y nos hace bien estar delante de Dios, porque lo más hermoso y lo más lindo es tener un corazón en paz con Dios y con los hombres. Puede dormir tranquilo, puede vivir tranquilo, no tienes nada que pagar porque tu corazón es libre. Y para entrar al reino de los cielos, nuestro corazón debe estar completamente libre. Así que debemos de perdonar de todo corazón las deudas de nuestros hermanos. Y a su nombre. 3. Un fiador falto de entendimiento. Oiga, ahora con los fiadores. Gloria a Dios. Deudas consentidas. Un fiador falto de entendimiento. Proverbios 17:18. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale por fiador en presencia de su amigo. El ser fiador, eso significa que la persona no ha entendido en el problema que se ha metido. No entiende que si él sale de fiador, él se está comprometiendo a pagar la deuda de su amigo por si queda mal. ¿Cree que servir de fiador nada más es, bueno, yo te sirvo de fiador? Y el día que tu amigo o tu hermano quede mal, ¿cómo vas a hacer para pagar esa deuda? Lo primero que debes de tener en cuenta es que si tu hermano queda mal, o tu amigo, o tu primo, o tu esposa, o tu esposo, o tu padre, o tu vecino, sabe que debe de tener para pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque eso es como si tú hubieras hecho el préstamo. Y a su nombre. Entonces, cuando nosotros no entendemos las consecuencias que trae de ser fiador,
entonces somos fiadores a la ligera. Yo no estoy diciendo que tú no puedes ser fiador, pero debes de tener en cuenta que si tú quieres ser fiador de alguien, debes de saber que si tu hermano o la persona a quien tú le sirves de fiador no paga esa deuda, sin ningún problema ni discusión con tu hermano o tu amigo, tú debes de ya arreglar ese problema con el banco o con el almacén o con la tienda en el cual tú fuiste fiador. Pero ¿qué hacemos? Comenzamos a tener problemas y a decir que no vamos a pagar nada. ¿Sabe que estás comprometido a pagar esa deuda? ¿Y que tienes que pagar esa deuda? Aquí la Biblia nos dice que después tu hermano, tu amigo, te tiene que devolver la plata. Aquí la Biblia dice que tú tienes que pagar la deuda. Entonces, si yo le sirvo de fiador a un hermano y queda mal, yo no tengo que ir a pelear con mi hermano. Son deudas consentidas. Y yo lo hice consciente de que si él quedaba mal, yo iba a pagar. Pero si no tenemos cómo pagar, ¿cómo vamos a servir de fiador? Nos vamos a meter en un problema. Y eso va a traer consecuencias. Que el día que tú vayas a hacer un préstamo, no te lo van a hacer si tú no pagas esa deuda. Y a su nombre. 4. El que sale de fiador del deudor. Proverbio 22:26. No sea de aquellos que se comprometen, ni de los que salen de fiadores de deuda. Ay, Dios mío. No sea de aquellos que se comprometen y salen de fiadores de deuda, ni los que salen de fiadores de deuda, si no tuviere para pagar. Oiga. Así que si no tiene para pagar, no salga fiador de deudas. Si tú tienes con qué pagar y quieres hacerle el favor al hermano, hazlo. Y si tú tienes la plata y quieres evitar tiempo, distancia, molestia, entonces regálale la plata al hermano mejor y que te la pague cuando él pueda. Y a su nombre, dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Y a su nombre, si no tuviere con qué pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti, no vas a poder dormir. Las deudas no te van a dejar dormir. ¿Por qué? Porque primero no pensaste que no tenías cómo pagar esa deuda. Y por lo tanto no debías de servir de fiador. Uno debe de ser sincero con las personas. No debe de posponer. Si alguien te dice, hermano, sírveme de fiador, no debe de posponer al hermano. O decirle al hermano, espérate, después te digo. No, dígale la verdad de una vez. Analice de una vez la verdad. Hermano, no te puedo servir de fiador porque yo no tengo cómo pagar. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Muchos se enojan cuando tú no les sirves de fiador. Pero mejor es que se enojen porque le estás haciendo un bien a él y te está haciendo un bien a ti mismo. Porque si él no paga y tú no pagas, los dos quedarán fichados y no te prestarán más ni te fiarán más. Por eso debe de analizar primero. Debe de tener entendimiento. Así que no sea de aquellos que salen de fiadores de deuda. Hay que tener paciencia, dígame, hay que tener paciencia. Y a su nombre. Aleluya, déselo fuerte porque dice. Cinco. De ninguna manera exigirá intereses a tu hermano.
Deuteronomio capítulo 23, versículo 19. No exigirás de tu hermano intereses de dinero, ni intereses de comestible, ni de cosas algunas, de que se suele exigir intereses. Del extraño podrá exigir intereses, mas de tu hermano no exigirá, para que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomarla en posición de ella. O sea que si tú prestas un dinero a tu hermano, no importa la cantidad que sea, no debes de cobrarle intereses a tu hermano. Y a su nombre. Y a su nombre. Y esto debe decirle a los hermanos que prestan plata. Cuando te prestan plata a ti, hermano, usted es cristiano, entonces debe de saber que la Biblia dice: no me puedes cobrar intereses. Ahora, si tú aceptas los intereses, ya es otra cosa. Pero sepa esa persona que te está cobrando los intereses, que Dios no lo va a prosperar. Y a su nombre. Entonces yo prefiero que mejor Dios me prospere y no cobrar intereses a mi hermano. Eso no quiere decir que si tu hermano te presta, tú no le vas a pagar. Tú le vas a pagar, pero le vas a devolver lo mismo que él te prestó. Y yo, como soy cristiano, yo lo recibo sabiendo que Dios me va a bendecir a mí por haberle prestado a un hermano que tenía necesidad. Me va a devolver doble de lo que yo le presté. Ahora, ¿cómo te va a devolver Dios? Aquí no explica de qué manera te va a devolver Dios. Dios dice que Él te va a bendecir. ¿Cómo te puede bendecir en tu salud, en tu finanza, en tu negocio, en un viaje que haga, en la empresa donde trabaja? Muchas veces, hay personas que nos estiran la mano sin que nos deban. Si no dice: mira, ahí te regalo eso, entonces debes de acordarte que Dios te está devolviendo la bendición que un día tú le diste a tu hermano. Dale un aplauso. Y a su nombre, yo te quiero decir algo. Cuando tú le das a Dios, Dios te lo devuelve duplicado. Tú no le das nada a Dios. Yo siempre saco cuenta. Cuando yo le doy a Dios, Dios me devuelve doble. Yo digo: si yo no le estoy dando nada a Dios. Entonces, cuando Dios te pide, o cuando Dios te dice que tú bendigas a tu hermano y no le cobres, es porque Él te quiere bendecir. Y a su nombre. Somos nosotros los que a veces no prestamos atención y oído a la palabra para obedecerla, para que Dios nos bendiga. Sabe que Dios no se queda con nada. Si tú lo haces, Dios te devolverá, porque Dios no se queda con nada. Y a su nombre, de que te lo devuelve, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo que promete, lo cumple. Diga conmigo: Dios lo que promete, lo cumple. Y a su nombre. No exigirá de tu hermano intereses de dinero, ni de intereses comestibles. Si le presta una libra de arroz, no espere que te dé 4 onzas. Le presta una bebida, no espere que te devuelva los intereses de esa bebida, sino que tú le devolverás lo mismo que te prestó. ¿Para qué? Vamos a meternos eso en nuestra mente, en nuestro espíritu. Cuando tú no cobras intereses de dinero o de algo comestible, el propósito de Dios es que bendecirte. Así que si yo te presto sin interés, sé que tengo una bendición de Dios. Dale un aplauso a Cristo. Oye, Dios es bueno.
Y yo creo su palabra. Y yo creo lo que dice mi papá. Amén. Y yo también, yo creo también. Yo creo a su palabra. Dios no se quedará con la promesa que Él te ha hecho. Porque si Dios te ha hecho una promesa, Dios tiene una deuda contigo. Y de cierto, Dios cumplirá la promesa que Él te ha hecho. Un día te dijo de un ministerio, Dios te hizo esa promesa. Dios cumplirá esa promesa porque Dios no se quedará con lo que te ha prometido. Dios te pagará. Diga conmigo, Dios me pagará. Dios le está hablando a alguien aquí. Dios le está hablando a alguien aquí. Nadie aplaude a Dios, Dios le está hablando a alguien aquí. Y a su nombre vas a tener problemas, vas a tener obstáculos, porque Dios te ha hecho una promesa, pero el diablo se va a oponer, pero Dios mandará a sus ángeles para que peleen por esa bendición, pero esa promesa llegará a tu vida. Medita, ¿cuáles son las deudas que Dios tiene contigo? ¿Cuáles son los regalos que Dios te ha prometido? ¿Cuándo te los ha prometido? ¿Dónde te los ha prometido? ¿Se han cumplido? ¿No se han cumplido? Ten por cierto que Dios va a cumplir esa promesa que ha hecho por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema. Dios va a cumplir con esa promesa. Dijo que un día tus hijos iban a llegar a sus caminos. Es una promesa que Dios ha hecho para ti. Un día, tarde o temprano, vendrán tus hijos a los caminos de Dios. Y a su nombre. Un día dijo que tu esposo se iba a convertir a Cristo. Te lo dijo. Ten por cierto que Dios tiene que cumplir esa promesa porque ya está comprometido contigo. Ya tiene una deuda contigo. La cumplirá porque Dios lo que promete lo cumple. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Dios te dijo que un día te iba a dar una casa. Ten por cierto que esa casa vendrá. Y a su nombre. De pronto tú dices, ¿de dónde vendrá? No tengo un buen trabajo en una empresa. No tengo dinero en el banco. No tengo un terreno para sembrar y recoger, para vender, para comprar. No necesitas tener terreno. No importa que vivas en un desierto, pero cuando Dios promete, Dios cumple lo que Él promete. Y a su nombre, y a su nombre, solo debes de tener paciencia. Ten paciencia, no te afanes, no te angusties, no te desesperes, no des un paso adelante ante que Dios. Deja que Dios cumpla la promesa en su debido tiempo, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Vendrá el tiempo donde Dios cumplirá la promesa, dígame, y a su nombre. Aleluya. Del extraño podrá exigir interés. Oiga, si tú le prestas a una persona que no es cristiana, tú puedes cobrarle intereses de esa plata. Dios lo está diciendo aquí, no lo estoy diciendo yo. A no ser que yo esté malinterpretando este texto bíblico. Pero Dios está diciendo, si tú le prestas a un extraño, si tú quieres cobrarle intereses, puedes cobrarle intereses. Y a su nombre. Mas de tu hermano no le exigirá para que te bendiga Jehová tu Dios. Al extraño sí puede cobrarle, pero a tu hermano no. En todas las obras de tus manos. No está diciendo en la obra de tus manos, está diciendo en todas las obras de tus manos. O sea, todo lo que hagan tus manos, Dios lo va a bendecir. A veces nosotros no tenemos ojos para ver la bendición de Dios, pero tenemos ojos para ver cuando estamos en un momento difícil. Pero cuando estamos recibiendo la bendición no nos damos cuenta que es Dios que nos está bendiciendo.
Pero Él dice que va a bendecir las obras de tus manos, o sea, todo lo que hagan tus manos, Dios lo va a bendecir. Está comprometido contigo, bendecir todo lo que hagan tus manos. Solo tienes que creer lo que Dios ha dicho a través de su palabra y a su nombre. Gloria a Dios. Tus manos en la tierra donde vas para tomarla en posición de ella. Sé que hay una tierra donde el pueblo de Israel debía de llegar. Y en esa tierra, si ellos obedecían la palabra, Dios le iba a bendecir. Y tú eres el Israel espiritual. Dígame. Tú eres el Israel espiritual. Tu padre se llama Abraham, el padre de la fe. No solamente Abraham es padre del pueblo de Israel, sino también padre de la iglesia, padre de la fe. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Conclusión. Debemos de procurar pagar todas nuestras deudas. Y la próxima vez que nosotros queramos hacer préstamo, primero tenemos que estudiar si nosotros podemos hacer ese préstamo o no podemos hacerlo. En el otro video que está en YouTube, usted puede ver la primera parte. Ahí en YouTube está la primera parte de este tema. Usted lo puede ver. Lo subimos en esta semana. Para que usted se dé cuenta el estudio que usted debe de hacer para hacer un préstamo y no lo haga a la ligera o alocadamente diciendo yo tengo fe que lo voy a pagar cuando no tenemos con qué pagar. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.